Aquí tenemos otro problema. Tenemos la figura, es un sifón. Dice, para el sifón de la figura calcule el flujo volumétrico de aceite que sale del tanque y ve las presiones en los puntos A y D. Entonces tenemos un tanque del cual estamos extrayendo una cierta cantidad de flujo de aceite a través de un sifón. Un sistema que se llama sifón. El tubo se eleva y luego se baja precisamente. Entonces nosotros inicialmente colocamos el punto 1 en el nivel del fluido en el tanque, porque conocemos la presión y conocemos la velocidad y eventualmente el Z, dependiendo del nivel de referencia. Y colocamos el punto 2 a la salida exactamente de la boquilla, porque ahí conocemos la presión y eventualmente podemos colocar el nivel de referencia. Entonces conocemos los valores esos. Fíjense que aquí estamos buscando como tratando de eliminar la mayor cantidad de términos posibles de la ecuación de Bernoulli para que el problema se nos facilite. Porque en un punto, por ejemplo, antes del codo, después del codo no podemos, por ejemplo, en el punto D ahorita no podemos calcular porque no conocemos ni la presión ni la velocidad, nos quedan dos incógnitas. Bueno, entonces la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más z sub 1 va a ser igual a P sub 2 sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2g más z sub 2. Por consideraciones tenemos que la presión 1 y la presión 2 va a ser igual a 0, porque la presión 1 es la presión manométrica, que es igual a 0, y la presión 2 es la presión manométrica, que es igual a 0. El punto 2 está ya en presión atmosférica. Entonces el chorro ya no tiene presión, porque es la presión atmosférica. La velocidad del punto 1 es una velocidad que es igual a 0 porque tenemos un nivel constante. Y por el punto 2 hacemos pasar el nivel de referencia para que nos quede Z2 igual a 0. De reemplazarlo vamos a tener lo siguiente. P1 sobre gamma, que es 0, más velocidad al cuadrado sobre 2, que es 0, más Z1, que es 10, y tenemos 10 precisamente, desde Z sub 2 hasta Z sub 1 son 10, tenemos P sub 2, que es igual a 0, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, que no conocemos, y Z sub 2 va a ser igual a 0. Entonces P sub 2 va a ser igual a raíz de 2G por 10, eso nos da 14 metros por segundo. Entonces la velocidad del punto 2, la velocidad del fluido en el punto 2 es igual a 14 metros por segundo. Tenemos que por continuidad el caudal 2 es igual a velocidad 2 por área 2. Entonces Q2 va a ser igual a 14 metros por segundo, que es la velocidad del punto 2, más pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 0.025 metros, son 25 milímetros. Dice que es el diámetro 2, 0.025 milímetros al cuadrado sobre 4. Eso nos da 6.87 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que está saliendo por la tubería el caudal de aceite que está saliendo por esa tubería. Ahora hallamos la presión en el punto A. Ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto A. Fíjense que el punto A está en el mismo plano horizontal del punto 1. Y yo no puedo decir que la presión del punto A es igual a la presión del punto 1, porque el fluido en el punto A o en la tubería que pasa por el punto A, el fluido se está moviendo, tiene una velocidad. Y el fluido en el punto 1 no tiene velocidad, está quieto. Entonces yo no puedo decir que la presión estática del punto 1 es igual a la presión estática del punto A. Y lo vamos a comprobar. Entonces aplicamos ahora la ecuación de Bernoulli entre 1 y A. Tenemos P sub 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más Z sub 1 va a ser igual a P sub A sobre gamma más velocidad al cuadrado más velocidad sub A al cuadrado sobre 2G más Z sub A. Sabemos que P sub 1 es igual a 0, B sub 1 igual a 0 y Z sub 1 es igual a Z sub A, porque están sobre el mismo plano horizontal. Tenemos que por continuidad Q sub 2 es igual a Q sub D, Q sub C, Q sub B y Q sub A, porque la tubería tiene el mismo diámetro y el caudal que está circulando es el mismo, luego las velocidades o los caudales van a ser iguales por continuidad. Entonces el caudal en A va a ser igual a velocidad en A por A sub A, por el área de A. Velocidad en A va a ser igual a Q sub A por el área de A. El Q sub A vale 6.87 por 10 a la menos 3. Ya, ahí lo calculamos anteriormente el Q sub 2, que es el Q sub A, 6.87 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Y dividimos por el área de A, que es pi. Aquí tenemos que el diámetro interior son 50 milímetros, entonces son 0.05 al cuadrado
sobre 4 nos da, la velocidad en A nos da 3.49 metros sobre segundo. Dice que la velocidad en el punto nos da 14 metros por segundo, y ahí la velocidad en el punto A nos da 3.49 metros por segundo, porque el diámetro es mucho mayor, entonces la velocidad disminuye. Entonces reemplazamos, tenemos P sub 1 sobre gamma que es 0, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G que es 0, más Z sub 1 que es 0, P sub A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2G, que es 3.49 al cuadrado sobre 2G, más Z sub A que es igual. De manera que P sub A sobre gamma nos da menos 0.621 metros de columna de aceite. Fíjense que ahí ya nos dio una presión negativa, porque la energía, la carga de presión más la carga de velocidad es igual a la carga total, y la carga total es la carga del punto 1. Entonces, sumando la presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2G nos tiene que dar la carga que parecía ya que era igual a 0. Entonces la presión en A sobre gamma nos da menos 0.621 metros de columna de aceite. Luego hallamos la presión en A. La presión en A va a ser igual a menos 0.621 por gamma. Pasamos el gamma de presión en A al otro lado, pasamos a multiplicar y tendremos menos 0.621 metros de columna de aceite por 0.810, que es la densidad relativa del aceite, por el peso específico del agua, que es 9.8 kilómetros metro cúbico, y eso nos da menos 5.23 kilopascales. Entonces aquí quedó plasmado precisamente cómo se está hallando y cómo se está resolviendo el problema, cuál es la metodología que se tiene que utilizar para poder desarrollar los problemas. Fíjense que nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli entre dos puntos y ahí miramos a ver qué tenemos y qué no tenemos, qué podemos hallar y qué no podemos hallar, o qué términos podemos eliminar y qué términos podemos dejar. Fíjense que con la colocación de los puntos nosotros estamos eliminando algunos términos desde ya para facilidad de resolución del problema. Pero la presión en A, fíjense que fue una cuestión muy parecida al problema que hicimos anteriormente. Es una metodología, hay que saber precisamente qué se tiene que ir haciendo para poder hallando las cuestiones. Una metodología nomás. Y se aplica para cualquier solución de los problemas. Entonces hallamos la presión en el punto A, la cual estamos pidiendo, y fíjense que la presión en el punto A no es la misma presión en el punto 1, por más que estén sobre el mismo plano horizontal, porque el punto A el fluido se está moviendo, y en el punto 1 el fluido no se está moviendo. Para que no vayan a decir de primerazo que la presión de A es igual a la presión del punto 1. No, señor, fíjense que aquí nos dio negativa, ya la presión nos dio negativa, nos dio menos 5.23 kilopascales, está por debajo de la presión atmosférica del lugar. La presión negativa, que es una presión de vacío, que es una presión de aspiración, que es una presión por debajo de la presión atmosférica, nos da menos 5.23 kilopascales. Es una presión negativa. Muy bien. Ahora vamos allá a la presión del punto D. Entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y D, o entre el punto A y D, que ya son cuestiones conocidas, o entre el punto D y 2. Fíjense que el punto 1 ponemos muchos valores, en el punto A ya conocemos velocidades y presiones, y en el punto 2 ponemos presiones y velocidades. Entonces podemos aplicar la ecuación de energía entre 1 y D, o entre A y D, o entre D y 2. Vamos a aplicar en este caso la ecuación de energía, la ecuación de Bernoulli entre el punto D y 2. Vamos a tener P sub D sobre gamma más velocidad sub D al cuadrado sobre 2G más Z sub D va a ser igual a P2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z sub 2. Vemos que la velocidad de D es igual a la velocidad en A, que Z sub D es igual a Z sub 2, que P sub 2 es igual a 0. Velocidad de D es igual a velocidad en A porque conserva el mismo diámetro y el caudal es el mismo, entonces las velocidades van a ser las mismas. Entonces tenemos presión en D sobre gamma más la velocidad en D, que es la velocidad en A, que son 3.49 al cuadrado sobre 2G, más Z sub D, por el punto D pasemos el nivel de referencia, entonces va a ser Z sub D va a ser igual a 0, va a ser igual a la presión del punto 2 sobre gamma, presión 2 es igual a la presión manométrica igual a 0, sobre gamma, que nos da 0, más velocidad 2 que nos dio 14 metros por segundo al cuadrado sobre 2G, más Z sub 2 que es igual a 0, porque Z sub D es igual a Z sub 2.
Despejando tenemos que la presión en D sobre gamma va a ser igual a 9.37 metros de columna de aceite. Metros de columna de aceite. Entonces llamamos la presión en D. En unidades convencionales tenemos 9.37 metros de columna de aceite por S del aceite, que es 0.86, por el gamma del agua, que es 9.8 kilómetros por metro cúbico. Eso nos da 79.04 kilopascales. Esa es la presión en D. Fíjense que desde ejemplos anteriores hemos visto que eso es más o menos lo que está siguiendo, la misma metodología que está siguiendo, ¿no? Nosotros buscamos los puntos donde podemos eliminar la mayor cantidad posible de términos de la ecuación de Bernoulli. Luego, aplicando la ecuación de Bernoulli, vemos a ver qué valores o qué términos nos faltan por hallar su valor y lo hallamos por continuidad, por ejemplo. Y luego lo reemplazamos y hallamos nosotros el resto de valores. Esa es la metodología que se está aplicando. Ahora, usted para poder reforzar los conocimientos, usted puede aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y D o entre el punto A y D. Y miramos a ver si la presión en el punto D sale igual con esa aplicación entre 1 y D o entre A y D. Pueden hacerlo a manera de ejercicio para poder reforzar y afianzar precisamente la aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo se aplica la ecuación de Bernoulli? Porque es muy importante, porque más adelante tenemos que echar mano también de la ecuación de Bernoulli para poder establecer la ecuación de la energía.